a un gran amigo, la verdad que lo conocí en el año 2016. Edu le decimos nosotros, pero vamos a salir de la formalidad y hoy lo vamos a nombrar porque estamos en un programa de radio de categoría. Eduardo Samaniego, él es máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos, estuvo estudiando acá en la Universidad Nacional de La Plata, de ahí nos conocemos. Eduardo, muy buenos días, Marco Fleming te saluda y todo el equipo de Nada que Decir, te escuchamos desde Río Bamba. Buenos días, mi querido amigo Marquitos. Gracias por la oportunidad. Un saludo a todo el equipo de Radio Capital. Un saludo muy grande para vos. Sabes que Carlos tenía muchas ganas de conocerte. Te queríamos anunciar dos cosas. Primero, ya sos amigo de Carlos sin conocerlo, porque cuando lo conozcas se van a hacer amigos. Carlos es nuestro Ah, compañero, bueno, nuestro coach, un tipazo. Y por el otro lado, chévere. sos nuestro nuevo corresponsal en Ecuador y te lo queríamos decir al aire, no te lo íbamos a decir antes, pero para que tengas la sorpresa y para todos los que estén escuchando, amigos, familiares de ecuatorianos, vamos a tener la categoría de tenerlo a Eduardo como corresponsal. ¿Qué te parece esto? Te estamos condicionando al aire, pero no pasa nada. Y bueno, yo qué les puedo decir. Gracias por tomarme en cuenta. El campo de la comunicación social es realmente nuevo para mí, pero aprendo rápido. Qué grande, Eduardo. Bueno, vamos a ir de lleno a la información, Eduardo. Hubo elecciones en tu país. Hubo un 82% de participación del electorado a pesar del clima de violencia e inseguridad que se vivía, ¿es así? Sí, claro que sí. El panorama electoral cambió 11 días antes del 20 de agosto con el asesinato de uno de los candidatos presidenciales. Era el más opcionado para derrotar el correísmo, un correísmo que está muy arraigado aquí desde hace 16 años. Pero bueno, lastimosamente sucedió eso. ¿Quién fue? Hasta ahora nadie sabe nada. Supuestamente les habían encontrado a los delincuentes que habían cometido el asesinato, pero nadie dice nada. Todo el mundo sabe todo, pero nadie sabe nada. Y como dije anteriormente, esto cambió todo el panorama electoral, ya que toda la gente que iba a votar por Villavicencio ya este asesinato hizo que pierda votos y que y que sobresalga un candidato totalmente desconocido hasta hace 10 días antes de las elecciones, que Sí, fue Daniel Noboa, que sobresalió. ¿Por qué? Porque hizo un excelente debate. Un claro. debate donde no pudo llegar Villavicencio porque fue asesinado, pero tampoco pudo llegar el candidato que lo suplantó. O sea, es Sí. decir, ya hubo candidato en vez de Villavicencio, pero no le dejaron ingresar al debate. Hay Sí, que intereses igual personales, obvio. hagamos un pequeño parate Bien, ahí, Eduardo. Que hayan claro, matado a un precandidato a presidente en pleno proceso electoral, que hayan matado a Villavicencio, estés de acuerdo o no, desde su opinión política, eso creo que queda por fuera, es una correcto. situación que atenta a la democracia de tu país. ¿Qué es lo que comunica el correísmo en parte de esta situación? Se hace, obviamente no se van a hacer cargo públicamente, pero ¿qué se dice? Bueno, lo que dicen todos los candidatos, no solo ellos, es que juran inocencia y bueno, y como dices vos, nadie se va a hacer cargo públicamente de un asesinato, porque sería un crimen de lesa humanidad. Claro. Entonces, bueno, el correísmo sigue aquí muy arraigado y con mucho poder todavía. Tiene el 33% de todas las votaciones generales. Es un montón. Están encabezando las votaciones. Ahora hay una segunda vuelta, donde es la segunda vuelta con el señor Daniel Noboa, que como ya dije antes, despuntó porque hizo un excelente debate. ¿Y aquí qué pasa? Lo que pasa es que Herbas y también otro candidato que estuvo muy mal en el debate, que fue Armijos, tenían todavía la posibilidad de entrar segundos en la segunda vuelta. Claro. Pero el debate de Daniel Noboa fue impecable, muy tranquilo, muy claro, sin ataques, sobre todo, Mm, porque en el debate todo el mundo se atacaba. Él fue el único que no atacaba a nadie y tenía ideas claras, mi querido Marco. claro. Edu, ¿cómo te va? Carlos Martín te habla. ¿Cómo andás? Buenos días, ¿cómo está? Bien, bien. Contento porque ayer ganó Liga Deportiva Universitaria de Quito y yo soy fanático de Liga y sé que vos sos del Barcelona, entonces me puse contento. Ah, muy, Bueno, le mando muy un bien. abrazo a toda la gente de Río Bamba y también le quería mandar saludos a la gente de Cuenca, donde
hace muchos años atrás estaba un director administrativo del club que se llamaba también como vos, Samaniego, en el Cuenca, en el corazón de Ecuador. Pero bueno, vamos a lo nuestro, Edu. ¿Qué nos podés decir? ¿Cuál es la perspectiva que hay hoy, que se está hablando hoy en Ecuador en relación a Noboa, este nuevo candidato que ha surgido prácticamente desconocido, ¿no es cierto? ¿Hay alguna expectativa en especial? ¿Qué lo destacó a él en el debate? Ya, mira, para empezar, el joven es hijo de un empresario que se lanzó 5 veces a la candidatura del Ecuador y Ajá, nunca ganó. sí, Entonces la gente por eso no le hacía de menos y no le tomaba en cuenta, totalmente desapercibido, hasta cuando fue el debate. Ahora, ¿qué pasa? Ahora hay solo dos candidatos en la segunda vuelta, ¿verdad? Luisa González y Daniel Noboa, claro, pero Luisa González es totalmente correísta. Y aquí hay dos Claro, corrientes, el correísmo y el anticorreísmo, porque en realidad fue un partido político que le perjudicó mucho al país. claro. Entonces yo diría que mucha más opción tiene Daniel Noboa. ¿Por qué? Porque a Daniel Noboa se le va a unir el partido de Villavicencio, se le va a unir el partido de Hervas, el partido de Armijos. Es decir, el correísmo se va a quedar solo. Dice Luisa González que está de acuerdo en conversaciones, porque no le queda más, porque tiene que obligatoriamente hacer alianzas, porque solo ese partido no va a ganar. claro. Yo le veo mucho más opcionado a Daniel Noboa por las alianzas que él va a hacer. ¿Cuál es la fecha de votación? El 15 de agosto, perdón. La fecha de votación es en 2 meses, exactamente el 15 de septiembre. 15 de septiembre, el mes que viene. El mes que viene. No, 15 de octubre, 15 de octubre, perdón, 15 Ah, de octubre, octubre, como te dije. octubre. Ah, Bueno, Sí. recordamos que estamos al aire con Edu Samaniego desde Ecuador, Río que Bamba. está en Riobamba y es nuestro corresponsal allá. Cualquier pregunta que quieran hacer nuestros queridos amigos y hermanos ecuatorianos que viven acá en la provincia de Buenos Aires, ya pueden empezar a mandarnos mensajes sin ningún tipo de problema. Totalmente. Y Edu nos va a comentar toda la realidad de Ecuador a partir de ahora. Vamos a ver si podemos sacarlo una vez por semana mínimamente y bueno, te comprometemos obviamente, ¿no es cierto? Edu, ¿cómo va? Valentín Cueto te habla. Dígame, buen día. No solamente fue el caso de Villavicencio el que sufrió un atentado, sino también en lo que es no sé si se sigue llamando la Revolución Ciudadana, ¿se sigue llamando así? Sí, sí, es la También, Revolución Ciudadana lista 5. también Es sufrieron un el mes de la atentado mañana. a una figura importante, ¿no es cierto? Sí, pero no eran de ellos, era de otro candidato a la presidencia. Es decir, la Revolución Ciudadana no ha sufrido ningún atentado. Los otros partidos políticos son los que fueron víctimas de diferentes atentados. Bueno, hasta ahora dos, pero parece poco, pero en realidad es mucho por la gravedad del asunto. Claro. Edu, vos sabés que una de las problemáticas que no sé si llamarlo una problemática, pero se está debatiendo mucho acá por los candidatos a presidente, particularmente de Javier Milei, sobre la dolarización en nuestro país. Muchos toman el ejemplo de Ecuador. Contame un poco cómo se ha dado este fenómeno de dolarización en tu país. Imagino que fue gradual y vos me contabas en off que había un común denominador a nuestro país hoy en día, de que había una crisis muy grande y que el sucre, un dólar eran 25.000 sucres, ¿verdad? Sí, sí, mis queridos amigos, tenemos que irnos un poquito, la dolarización fue en el año 2000, pero 2000. tenemos que irnos un poquito antes para entender mejor el tema. Ok. En los 90 se crea el Banco Central del Ecuador y ellos 90, asumen bien. las funciones monetarias y de los mecanismos de control, ¿verdad? Sí. En el 92 con el sucre, en el 94 con un sucre que valía 2100 sucres, $1. 2100 sucres, Estamos en un hasta el dólar. 95, hasta el 95 valía 2100 $1. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué se da la eliminación del sucre y le posponemos con el dólar? ¿Por qué? Por una Sí, falta de disciplina. Es decir, claro. nosotros cuando tenemos una moneda propia, tenemos todo el control en normas de control sobre esa moneda, ¿verdad? Porque es Sí, mía. claro. ¿Verdad? ¿Y cuál es la falta de disciplina? Es que como la moneda es mía, yo comienzo a imprimir mucho papel.
Y si Claro, imprimo mucho papel, la moneda cuesta menos. Eso claro. fue lo que pasó en el Ecuador. Ahora, después de eso también existe otro antecedente, es que hubo un feriado bancario, específicamente Fernando Azpiazu, que era el presidente de uno de los bancos más poderosos del Ecuador, financia la campaña de Yamil Maguad. En el Mm, año 2000 estamos ya. En sí, el año 2000 gana Maguad como presidente con una con una crisis insuperable, con una devaluación de la moneda del 100% anual. Ojo, en el 94 el dólar costaba 2.100 sucres. En el año 2000 un dólar llegó a costar 25.000 sucres, es decir, claro. nosotros estábamos En el con mil por una mil. moneda Sí, totalmente, sí, sí. totalmente Devaluada. devaluada, ¿verdad? Para Con entrar en una moneda contexto, Edu, para entrar en contexto para el que nos está escuchando, estaba un dólar 25.000 sucres. En ese en momento, el año ¿cuánto era un salario básico o un salario normal ecuatoriano? ¿Cuántos sucres? no, una persona normal ganaba 18.000 sucres, 20.000 sucres, es O decir, sea, no menos de llegaban a un un dólar. dólar mensual. Por eso mismo el país estaba No, con un claro, en cien por llamas. ciento de inflación. La inflación en ese momento era del 100%. Lo que dice mi ley está correcto. Él puede eliminar la inflación con el dólar. Pero escúchenme esto. Porque después ojo, ya se estaba dando la dolarización, pero para que se dé una dolarización ustedes necesitan tener una reserva monetaria. Que nosotros no Argentina la tiene, tenemos. Argentina tiene una reserva monetaria, pero en pesos, no en Claro, dólares. no en Y dólares. el Ecuador necesitaba lo mismo para cambiar de moneda. Es decir, necesitaba algo que le sostenga muchos miles de sucres que le sostengan para poner tener el dólar. ¿Y Claro, eso de dónde salió? De la gente del feriado bancario. Es decir, aquí hubo un feriado bancario donde a la gente ya no le devolvían los depósitos, claro. donde ya, entonces, o sea, el precio fue muy alto, mi querido Marcos. Hubieron Sí, sí, sí. aproximadamente 800.000 millones de dólares en pérdida de la gente. Te pongo un ejemplo. Un viejito que trabajó 65 años de su vida, coge la jubilación, va y deja en el banco. Y el banco ya no le devuelve eso. Claro. Hubieron miles de casos así. Gente que cogía todos sus ahorros, iba a dejarse en el banco, y de la Sí. noche a la mañana el banco dice, ¿sabe qué? No le podemos devolver. No, Y terrible. hubieron Acá pasó con el Edu, corralito. Edu, ahí no fue que se benefició justamente Guillermo. Hola, hola. algo he leído de esto del corralito, sí, sí, sí. Se cortó un Entonces, poquito. Perdón, Edu. Ahí no fue justamente que se benefició Guillermo Lazo en su época de banquero. eso también es otro antecedente, correcto. Ojo, Jamil Maguad llega y arma un congreso solo de banqueros. Y Ujú, en uno, y el ministro de Economía era Guillermo Lazo. ujú. Claro. Te Eso hago. fue en Ahí el 2000. funcionó muy bien el Banco de Pichincha, ¿no es cierto? Con estas acciones. Lo que pasa es que sobresalieron, ojo, estaban en el piso, estaban en el fondo. 17 bancos y 40 instituciones financieras quebradas, que no Claro. tenían plata y no podían devolver ninguno de sus ahorros Y a toda hoy la gente. día, Edu, ¿tienen alguna explotación minera, por ejemplo, o de recursos naturales nacionales? ¿O Eh, eso sí, se en realidad transfirió todo? el petróleo es uno de los ingresos más representativos en lo que es el presupuesto general del Estado. Pero Mm, bueno, ya me voy a pasar al tema de eso del Chocó andino. Quería terminar nada más con esto Sí, de la dolarización porque están ustedes ahorita en con ese ese tema proceso. que es bastante delicado. Sí, sí, que. Entonces, entonces se dio la dolarización, pero el precio fue muy alto. 800.000 millones de dólares que se perdieron de mucha gente que ahorró toda su vida. Entonces me están entendiendo, ¿verdad? Sí, sí, Claro, El sí. sí. pueblo pagó, el pueblo tuvo que pagar para que haya una dolarización. Ahora, en el caso de la Argentina, es una comparación un poco diferente. ¿Por qué? Porque en el Ecuador somos 17 millones de personas, allá son Claro. 55 millones, si Mm, es que no estoy mal, ¿verdad? Es una sí, sí. economía mucho más grande, mucho más grande. Lo que mi ley dice es verdad, él puede eliminar la inflación, correcto, pero el precio, pero alguien tiene que pagar eso. Claro, claro, O claro. sea, Nosotros de algún tenemos, lado se tiene que sacar la plata. nosotros Y, tenemos y un bueno, antecedente histórico de eso. En el 89 se dio el plan Monex, que fue el plan de convertibilidad de Domingo Faustino Cavallo, que básicamente
No, Faustino no. Faustino de Sarmiento. Faustino, no. Cábalo. Felipe, Domingo Felipe. Cábalo. En el Ya. cual se hizo una dolarización, pero por supuesto que tuvieron que tocarle el bolsillo a todos los ahorristas, a los jubilados, y se da, pero haces mierda un montón de economías, un montón de familias, y la transición Ya. es durísima. Aparte de la privatización de YPF, de ferrocarriles, aerolíneas, acá privatizaron todo. Ya, eso también es un error. Bueno, para mí políticamente eso es un error. Pero es correcto, esas son las consecuencias. Aquí en el Ecuador hubieron miles de suicidios y 1 millón de ecuatorianos tuvieron que emigrar a 1 millón de Estados Unidos, ecuatorianos. España. Es un Un montón. millón en esa época, recordemos que en el año 2000 no éramos 17 millones, seríamos unos 8, unos 7, Claro. ¿qué se diría ahí? Y de esos 7 tenían 1 millón de ecuatorianos tuvieron que salir porque no tenían para comer. Era un porcentaje Entonces muy debían alto. emigrar. Sí. Claro, entonces debían emigrar para poder subsistir. Ahora, ¿qué pasa? Se da la dolarización, pero cae el gobierno de Yamil Maguad. Claro. Aquí hay una fuerza élite que existe en el Ecuador, que no existe en Argentina, que son los indígenas. Los indígenas aquí han votado presidentes. Es una fuerza, yo les llamo la fuerza élite. A la guerra hay que mandarles a los indígenas, porque ellos les dan un arma y ellos no tienen miedo. Ellos, bueno, es por el corazón que tienen, ¿no? Pero Tienen autonomía en sus cae comunidades, ¿no es el cierto? gobierno. Y sí, hay mucha gente que es indígena aquí. Y está... Cae el gobierno de Yamil Maguad, los indígenas se toman el Congreso con un grupo de coroneles encabezados por Lucio Gutiérrez. Entonces ahí entra Lucio Gutiérrez al Congreso. Claro. Ahí le nombran a Gustavo Noboa como nuevo presidente de la República, ¿no? Pero todo fue un complot de coroneles yéndose contra Yamil Maguad y, según ellos, recuperando la patria. ¿Qué pasa después de la dolarización? 5 años después, la inflación baja del 100% al 4%. Ojo, en 5, 6 años. En La 5 o 6 tasa de años. interés, sí, en 5 o 6 años, la tasa de interés en el 2000 era del 200%. La tasa de interés para sacar un crédito, ojo, no, Sí. en cualquier banco. 6 años después baja del 10 al 15%. Es decir, accesible para cualquier persona normal que quiera sacarse un crédito en un banco, ¿verdad? La Claro. inflación en el 4%. Aparte de eso, hubieron muchos beneficios. La economía se estabiliza con el dólar. Yo creo lo mismo. Se elimina la inflación, también lo creo. Aquí en el Ecuador los principales beneficios fueron que se crearon muchas fuentes de trabajo, hubieron muchos emprendimientos, el sector de la construcción creó 150.000 fuentes de empleo. Es decir, bueno, cuando tienes plata puedes generar producción, puedes generar empleo. Claro. Sí, La economía se estabiliza, mis queridos amigos. el problema es que Pero son el 6 años de precio es muy transición. alto. Son 6 años de Claro. transición de una emigración masiva, o sea... y no tenés soberanía monetaria, básicamente. No, aparte- Dependés de Estados Unidos. Edu, decime si miento, yo estuve en Ecuador y yo Sí. lo que noté que, bueno, antes de la dolarización estábamos hablando de que bancos, porque yo te digo, el banco de Pichincha, que era el que conocía, ¿no? Tenía una línea crediticia altísima y después de la dolarización, si bien eran prácticamente, no estaban con una indexación que no superaba el 2% anual, fue la tasa más baja de créditos que hubo, inclusive que se sostiene hoy a la fecha. Más allá de eso, Eh, el ingreso que tenían los trabajadores eran paupérrimos, dolarizados y todo. Se vivía, la gente accedía a un trabajo que no representaba más allá de 2 o 4 dólares. Yo lo viví en Cuenca, estando en Cuenca, eso lo padecí. Yo viajaba Sí. de acá y veía cómo padecía el pueblo. Otra de las cosas que noté, que la tasa corporal le había bajado un promedio de entre 8 y 10 kilos físicamente el ecuatoriano. Las casas se construían, pero construían más para el número que para la gente. Para decir, estamos construyendo tantas casas, eso lo vi. Y se quedaron sin industria nacional. Todo lo que era hilandería, todo lo que era producciones naturales de Ecuador desaparecieron. Todo era importación.
Claro, usted tiene razón, pero eso ya no fue por el dólar, eso fue ya por las políticas públicas que se manejaron. Es decir, el Ecuador sería una potencia mundial si no existiera corrupción. ¿Por qué? Porque tiene mucha plata por el petróleo y por otros ingresos del turismo que tiene. Lo que pasa es que sí, la corrupción es lo que no le deja Claro, y te hago una subsistir al pregunta, país. la balanza comercial interna a través de la producción de petróleo, eh, tengo entendido de que es más privada que pública, que no, o sea, el petróleo que está produciendo Ecuador, no hay una gran redistribución de esa riqueza en lo que es lo popular. Ah, no, no, claro, es que lo que pasa es que aquí hay muchas empresas privadas que se dedican a la extracción y comercialización. Entonces, del Ecuador lo único que tiene es Petroamazonas nada más, y que no Claro, es una empresa tan grande. Y Petroamazonas no puede, ¿cómo le digo? Él no puede transformar el petróleo. O claro, sea, no no, tiene los recursos para sacar el petróleo, transformarle en otros productos que se pueden vender. De ley el petróleo les toca vender, le transforman afuera y nos vuelven a vender a nosotros. claro, Claro. pero Entonces, aparte de eso, únicamente nos yo lo que conviene. sé de que, por ejemplo, Petroamazonas, ¿no? Ajá. Lo que es más fuerte es en la exploración, que es el gasto de la búsqueda de nuevos pozos de petróleo. O sea, el Estado pone el gasto, vienen de afuera y extraen. Y el beneficio Así es. para Ecuador es mínimo. Es lo mismo que pasa acá con el Bien. Con el litio. litio, sí. Se imaginan, nosotros tenemos una riqueza enorme en litio y las regalías de la provincia es el 3% del total de lo que extraen. ¿Y Entonces, por qué se da eso? es Porque es un negociado de las personas que están muy arriba y le dejan poca utilidad al país. que es eso lo que propone mi ley con este tema de la dolarización. Acá hay mucha gente que tiene dólares, vos lo viviste en Ecuador, estás hablando de 800.000 millones de dólares, nosotros acá afuera del país tenemos 430.000 millones de dólares, y lo que están proponiendo es algo parecido, pero a costa de que le van a congelar todos los depósitos a la gente, ya lo han dicho, lo han esbozado, se van a quedar con los depósitos, van a subir el dólar de una manera en contrapartida del peso en forma excesiva, y no solo eso, sino lo que la pretensión máxima es que los recursos naturales que tiene la Argentina, como los que tenía Ecuador, dejen de ser soberanos para que pasen en manos de fuerzas extranjeras, que es lo que tuvo que vivir Ecuador y hoy lo está padeciendo. Y sí, mis queridos amigos, llegamos a la conclusión de que la dolarización funciona, pero tiene un precio demasiado alto. Claro, Sí, Porque claro. de ahí o es sea, ridículo. si la economía no está puesta en beneficio del pueblo, el pueblo está en beneficio de la economía, creo que no funciona. Sí, sí, Ese es el punto que correcto. no funciona. O sea, claro, el verdadero socialismo es el que se preocupa por el pueblo. Yo ahora no creo en ninguna de las corrientes políticas, en realidad, ni ninguno de lo que dicen los políticos, porque es mentira para mí. Eso, mis estimados amigos, acá hubo también una pregunta en las elecciones sobre el Yasuní, Y el el Chocó Chocó Andino. andino, Sí. era de lo que usted me decía. El Chocó andino es una reserva natural donde la principal actividad es la minería. Y el Yasuní es el bloque 43, donde la principal actividad es el petróleo. La mayoría de gente votó sí al Yasuní, es decir, estas dos reservas Ah, se van a mantener, no se va a sacar petróleo, lo que dice la gente, que no, que muchos petroleros se van a quedar sin trabajo, es solo un bloque nada más, no es para, el oriente ecuatoriano tiene como 28 bloques, les digo yo, porque sí. yo tuve la oportunidad de trabajar también en el sector petrolero, en lo que es recursos humanos, Ujú. entonces conozco mucho del oriente ecuatoriano. Es solo un bloque nada más, no es lo que nos quieren vender ni lo que no lo que nos quiere hacer creer el gobierno, porque el gobierno estuvo a favor del no. Claro, eso es un plebiscito que se hizo, ¿no es cierto?, en el cual el pueblo se negó a las extracciones. Un poco Sí. en beneficio de un todo Ecuador, porque esas reservas en algún momento van a pasar a ser de los ecuatorianos. Y sí, 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 pero bueno, yo estoy a favor de que se mantenga el crudo del ITT. Claro. Eh,
según lo que estaba leyendo, económicamente al país no le conviene mucho. ¿Por qué? Porque como ya lo decía usted, aquí está el petróleo, vienen empresas privadas, le extraen, se llevan y luego nos vuelven a vender los productos. Claro, Entonces, la producción en sí, la sacada del petróleo más o menos costaba unos $58. Aquí el barril de petróleo se va a estandarizar en $70, es decir, voy a tener $12 de utilidad por cada barril, lo que no es representativo. claro, No conviene. claro. Hay otras formas. Yo he leído mucho. En mi formación tengo una base de economía, pero Sí, yo creo mucho en que debemos cambiar la economía lineal por una economía circular. La claro, economía lineal, ¿cuál es? El ejemplo del petróleo, cojo el petróleo, saco el petróleo, le transformo en alguna cosa, uso ese producto y luego ese producto se destruye. Es claro, decir, no renovable cero. En claro. cambio, en la economía circular utiliza ya cuestiones renovables, Claro. hace mucho énfasis en lo que es el medio ambiente. Yo prefiero tener un ingreso cuidando el medio ambiente que extrayendo petróleo, ya que económicamente no es tampoco rentable. Todas esas cosas para mí son negociados de la gente que está arriba, intereses Claro, personales, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie hace aquí una política limpia, la verdad. sí, sí. Bueno, son 7:45 de la mañana en Ecuador, 9:45 acá en la ciudad de La Plata. Estamos con nuestro amigo Edu Samaniego. Así es, Eduardo. Muchas gracias por esta comunicación, estuvo muy interesante y bueno, esperemos que se vuelva a repetir. Sí, gracias mejor a ustedes por la oportunidad, mis queridos amigos, Marquitos, un gusto haberte saludado a los años. Tuve la oportunidad de vivir allá y hice muchos buenos amigos. Qué grande, Eduardo. Te mando. Acá, Marquito, lo que no conoce que tendrías que llevarlo hay una zona que se llama Esmeralda, una ciudad de Allá en La Esmeralda. Plata, ¿Eh? en La Plata, No, no, ahí en Ecuador está Esmeralda, ah, Esmeraldas. claro, un Sí, lugar sí, muy, de muy playa, bonito de playa. sí, sí, playa, sí, Sí, y lo correcto, que me quedé correcto. con ganas es de conocer la isla de Pascua. Tenía todo De Pangua. arreglado para ir y no pude ir, al final me quedé sin conocer. En Cuenca dice no. ¿Cómo? ¿Usted estuvo en Cuenca? Claro, estuve en Cuenca, yo le llevé a algunos jugadores a Cuenca y bueno, ¿Ah, también sí? estuve en Quito, conocí Esmeraldas, muy lindo. La gente es muy agradable, muy Sí, sencilla, muy querible. bien tranquilo. Ajá, sí, Es muy sí, me lindo refiero. Ecuador, es muy lindo. Che, hablando de Cuenca, es muy peligroso el aeropuerto de Cuenca. Y Baja, sabe que eh, ahora hay una ola de inseguridad increíble. Antes no se veían cosas como que, por ejemplo, la gente se mete a robar en las casas, cuando la gente está adentro, sí, van por ahí, va alguien por la calle, viene uno, les roba. Si no les deja robar, le mete 2 tiros en la cabeza. claro, una Está locura. en realidad muy difícil la inseguridad aquí. Vamos a ver. Yo conocí ese Ecuador de puertas abiertas y ventanas totalmente desplegadas. Dormían con las Sí, ventanas sí. abiertas a la noche. Ahora ya está totalmente diferente. Pero bueno, cuando tengan la oportunidad de venir por Ecuador ya saben que me pueden buscar, amigos. Qué grande, Eduardo. Te mandamos un abrazo gigante. Sí, igualmente. Y bueno, ya se quedaría hasta ahí la entrevista, me imagino, ¿verdad? Sí, sí, sí. Terminaríamos. Acá concluye todo. Estábamos en